Outro programa máis de Alderiques de Asturias Televisión. Neste caso, encontrámonos con Emilio León, que é el cabezalero de Podemos Asturias. Emilio, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por venir. Sabes, encontrámonos en el vuestro despacho del Parlamento asturiano. Sabes que una de los finxos de Alderiques de Asturias é facer entrevistas un poquitín máis fonderes e pensemos falar contigo después de todo este afoguín, de todo lo que pasó. Tenemos como presidente en Asturias y antes de entamar y meternos en todos los temas que además vimos que la gente está preocupado y muchas veces los medios de comunicación nos sacamos la pildorina, ¿no? Sacamos ese minutín que sale en la televisión, ese minutín que sale en la radio y güey, queremos falar contigo un poquitín fonderamente. Antes, falemos para nuestra radio, tenemos radio y televisión, en nuestra radio llamámoste cuando estabas en plena campaña, como no pudimos charlar después. Emilio, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo fue esa campaña? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Tuvimos la impresión de que estaban acelerándose los ritmos. Decíamos que hay vegaes que pueden pasar años sin que pase nada y días en los que pasa todo, ¿no? En Asturias aceleróse el ritmo político, pasaron muchas cosas en el último año y medio, 2 años, que pensábamos que no íbamos a ver. La campaña electoral fue un momento muy especial para todos y todos. Y es verdad que veníamos trabajando desde va tiempo, veníamos preparando el trabajo institucional, el cómo conjugar el trabajo en la calle, la protesta, la movilización con la presión en las instituciones, y era el momento para que nos habíamos preparado, ¿no? en los últimos meses. Entonces significó dar un pasín más allá y recoger toda la ilusión de la gente. Permitiónos tener excusa para percorrer todos los rincones de Asturias, para mostrar que es posible un discurso de país, un discurso de conjunto, que no solamente Podemos era una cosa que se pudiese ver en las parrillas de televisión, sino que era real, ¿no? Y no era simplemente una cuestión de una marca, de un proyecto político, y era ese fenómeno de ilusión de que la gente estuviese viviendo un momento histórico. Y así nos lo recogimos en una campaña electoral y fue muy guapo ese proceso y también lo que vino después. ¿Qué tasteaste de Asturias? ¿Qué te pareció al percorrer, bueno, con esa cuestión que hay una campaña electoral, de ir de un lado a otro, percorrer una montonera de kilómetros? ¿Qué te pareció el país? ¿Qué te pareció Asturias? Asturias, la impresión sobre todo es que efectivamente no era muy difícil contrastar la hipótesis de la que nosotros partíamos, que ya era posible dar un mismo hilo conductor del discurso, cuando dives, por ejemplo, a la Espira y encontrabas a ganaderos, pero que también había peluqueres, había gente que había vivido de la mina, y que cada uno de ellos contábate un poco las historias, lógicamente, desde el sufrimiento, desde el asosiego, de saber que había cosas que nunca estaban furulando, que ya era necesario un cambio, pero que no veían muy claro cuál era la manera de hacerlo, y que partían de una situación que para nosotros era muy dolorosa. Y era la situación en la que se os había dicho que si producías leche ya que estabas viviendo de las subvenciones, si producías carne ya que estabas intoxicando al ganado, como pasó con el tema de las vacas yoques. Sí. Si eres una peluquera ya era porque eres una autónoma que no pagaba lo suficiente, que estaba tratando de estafar los impuestos. Y era un relato muy negativo. Y si eres minero, pues ya que vivías de la prejubilación. Sí. Y si eres un mozo, resulta que estabas viviendo de los tospás y que no querías trabajar. Y era un relato muy negativo, que era el relato que teníamos como pueblo, como asturianos y asturianes, pero que al mismo tiempo no era muy difícil dar la vuelta. Y decía a la gente que eran ellos los que estaban sacando adelante este país, que la gente que nos estaba gobernando era además de ineficaz, porque no cumplían nada de lo que nos prometían, no cumplían mejorar los indicadores económicos, no cumplían mejorar la situación de bienestar, y además eran ineficientes, hacían un mal uso de los bienes que eran de todos y de todos. Y esto desataba energía que ya era muy positiva, porque la gente veía ese reflejado y efectivamente dábanse cuenta que ese minero iba a cortar el pelo de la peluquera, que comía la carne de aquel que quería vivir no de las subvenciones, sino del su trabajo, del que quería dar leche para el desayuno y que no quería seguir aplicando las políticas que venían de la Unión Europea y que estaban perjudicando, como pasó con el tema de la cuota láctea. Todas estas cosas eran las que encontrábamos en un país que es muy plural, que tiene una riqueza impresionante y que al mismo tiempo compartió un sentimiento de ya valió, teníamos que poner fin a esto, y dimos un paso que para nosotros fue muy importante, no solamente en términos de diputados o diputadas, sino de decir esas instituciones, el Parlamento asturiano,
queremos volver a sentirnos orgullosos de ellos, y para eso ya es necesario que haya xente como nós, representándonos, falando como nós, transmitiendo ese mensaje, y también haciendo que se abran las puertas, ¿no? Que es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, de que no solamente entren con nosotros las 100.000 personas que votaron, sino mucha otra gente que se sintió, pues, que no fue sentía por las instituciones y por quienes gobernaban hasta ahora, que no estaban para nada acostumbrados a que en estos pasillos charrase, caminase, tuviese presente xente con la que ellos nunca habían tenido trato, ¿no? Y que esto fuera un poco como algo distinto, donde hay ruido, donde hay vida, y esto no están acostumbrados a ello. Llega, nese rellato que estamos facendo, llega el resultado. E con el resultado, que vos pareceu cando estáis esa noche electoral? A ver que pasa, a ver que non pasa cando lleguen eses diputados e diputadas, ese número, que vos pareceu? Que pareceu vos bien, quedou vos curtio, pareceu vos, o llegó vos bien, lo que era más o menos lo que tenéis previsto? Hay varias cosas que nosotros valoramos, y para hacer una valoración no solamente emocional, porque emocionalmente para nadie podía ser una noche feliz, porque la felicidad, digamos, completa y era sentir que ganabes, y que ganabes no solamente en términos de Asturias, en términos autonómicos, sino que también había buenos resultados a nivel electoral. Y esa era la ilusión con la que habíamos peleado, y por tanto, pasase lo que pasase, objetivamente sabíamos que no era posible, ¿no? Porque cuando tú estás viviendo la noche electoral, sabes, estás pensando en la gente que no entra en esa lista que tú tenías de gente maravillosa que merecía estar en el Parlamento, mucho más igual hasta que uno mismo, ese es el sentimiento que uno tiene, ¿no? Y que ibes a ir a una batalla en la que siempre ibas a echar de menos a gente que no podía entrar, y no porque no fuese a seguir en el proceso, ¿no? Pero que tú los querías al lado tuyo en ese día a día. Pero objetivamente estábamos muy contentos porque suponía en un escenario en el que tú enfrentes a un discurso hegemónico que es el del Partido Socialista. Siempre es mucho más fácil hacer campaña diciendo lo malos que son las políticas de Mariano Rajoy, o diciendo que el PP son esto y lo otro. Aquí estábamos hablando del PSOE, igual que los compañeros y compañeras de Andalucía, que se tenían que enfrentar a un discurso que es hegemónico, y hegemónico no solamente por las redes clientelares, sino porque estamos hablando de unos que son capaces de cerrar los pozos de Unosa y al mismo tiempo hacerte sentir la planta 14 y llorar contigo. Esa es la hegemonía cultural del socialismo, en el que se mezcla socialistas de corazón con socialistas de marcapasos. Gente que vive de verdad el sentimiento de ya peleamos en ese momento por los nuestros derechos, y sentimos de alguna manera orgullosos de eso, pero que al mismo tiempo ven como en las instituciones los representantes no están al altor de eso que estamos diciendo, ¿no? Ese era el primer factor, la hegemonía política y sindical de una tradición que sostenía en estos momentos al régimen. Estamos hablando de que no teníamos un candidato conocido en las parrillas televisivas, no era como en Aragón, que fueron los compañeros que más, en el caso de Podemos, mejor resultados sacaron, con un Pablo Echenique, que es un magnífico candidato y además conocido desde ya las elecciones europeas. Y estábamos hablando pues de escasez de recursos, ¿no? En Asturias, demográficamente, electoralmente, pues tienes el peso que tienes, ¿no? Y a pesar de esas dificultades fuimos capaces de disputar el centro del tablero. Demostramos que la gente que había votado, por ejemplo, muchos a Foro, no era especialmente conservadora, no era especialmente de derecha, y era gente que estaba fartuca ya de la mentira del bipartidismo y quería probar otra cosa. Cascos y Foro fue síntoma de crisis del bipartidismo político en Asturias, no fue la solución, evidentemente, pero demostró que había una brecha, y por esa brecha fuimos capaces de colocarnos, y demostramos que el terreno de disputa no era quién se situaba más a la izquierda, quién disputaba los 4 o 5 que acabó teniendo Izquierda Unida, que demostramos que ya era posible el caminar un amplio espectro de posible cambio, ¿no? En Asturias amalgamamos los mejores resultados de todo el Estado si sumamos Podemos con lo que ya era Izquierda Unida, 30%. Eso no pasa en ningún otro sitio, y eso demuestra las simpatías que todavía despierta la tradición de Yucha, que de alguna manera sigue ese filo conductor, el filo conductor de la izquierda tradicional, vamos a decirlo, pero que había también un espacio muy amplio para disputar desde una posibilidad de cambio, que el eje era claramente cambio o continuidad con las políticas que estábamos ofreciendo en Asturias, y no un tanto izquierda-derecha como veremos después, ¿no? Vimos después con el proceso de investidura. En ese sentido nosotros estábamos muy contentos. Y un tercer factor
que era el de país, el de haber algamado los resultados dos representantes nesales. A pesar de las dificultades del sistema electoral, conseguimos lo que no había conseguido en antes ninguna otra formación que no viniese del bipartidismo, que era tener representación, porque para nosotros, repetimoslo en campaña, no hay rincón de Asturias que no sea central, y era muy importante para nosotros tener presencia en todo el territorio, no solamente a través de las candidaturas municipales, sino también demostrar que se podía tener representantes en el Parlamento asturiano con una visión también puesta en el occidente y en el oriente, que sigue siendo una institución muy, muy vieja, ¿no? Que eso de hablar de centro, occidente y oriente y poco, ¿no? Sí. Y que hay que romper con eso, hay que sí. Situar en el centro del mapa cognitivo de lo que ya Asturias, a la Asturias rural, a la Asturias de la costa, a la Asturias de montaña, que tiene mucho que aportar y donde se pueden experimentar cosas muy, muy interesantes. No, aparte falase siempre del 8 asturiano, teniendo en cuenta que tiene pues casi el 75% de la población, ¿no? Y quizá tenga esa endogamia, ¿no? Ese 8 asturiano, ¿no? Que parece que todo tiene que pasar entre Xixón, Ubio y Avilés, bueno, que ya entre Xixón y Ubio y Avilés son el 66% de la población, ¿no? Y que después le sale, sí, el sistema electoral sí que se está comentando, ¿no? Un sistema electoral con esas circunscripciones que aparte favorece a los grandes partidos. Lo que sí nos prestaba en Trugate, Emilio, dada esa conciencia de lo que es la propia política asturiana, ¿qué te parece el que el Partido Socialista mantenga esa fuerza como primer fuerza política y Izquierdas Unidas, uniéndolo porque, claro, al no ser una comunidad que somos comunidad de segunda división en cuanto a lo que es el tema de no tener elecciones propias, como ya a la misma vegada que nos concellos, como Izquierdas Unidas mantiene una fuerza, Mieres mayoría absoluta, Grau mayoría absoluta, en China queden a uno de mayoría absoluta. Quiero decirte que aí sí que les candidaturas, que Podemos non entraba como, pero sí candidaturas que solicitaba Podemos, Somos e todos estos nomes e tal. ¿Cómo ahí, daste cuenta, cómo ahí Izquierdas Unidas tiene muchísima fuerza? No sé cómo lo ves dende Podemos, cómo lo veis eso, cómo eso, y sobre todo, ya te digo, Nesales notóse, nos hicimos un análisis fondero de lo que fueron los resultados y notes que hay concellos donde el PSOE a lo mejor saca de 12 concellales 10, 11 concellales, quiero decirte, que tienen como concellos que voten a la persona, ¿no? ¿Cómo analices eso? Sobre todo Nesales tiene muchísima fuerza en Oriente y Occidente, muchísima fuerza el PSOE, ¿no? Claro. Sí, y claro que ahí son dos niveles distintos que están relacionados, pero que son distintos, que a nivel local claro que la xente vota mucho más a las personas que son los candidatos, ¿no? Y que el desgaste que pueden sufrir el bipartidismo, la imagen general, no siempre se traslada al ámbito local. Nos hicimos una apuesta clara que era, no venimos aquí para competir con otras alternativas, no es repartirse el espacio electoral que ya te predeterminado, sino que tratamos de alguna manera de devolver la ilusión a la xente que non confiaba nas instituciones. Votó mucha xente que facía mucho tiempo que non votaban o que ya habían perdido las ganas de facer. Y quedaron en casa otros que apoyaban al bipartidismo, ¿no? Y viose en el fecho que el PSOE obtuvo, hagamos, los peores resultados de la su historia. Dende lentamos la crisis, Partido Socialista y Partido Popular pierden más de 250.000 votos. Este es el resultado del trabajo en SCAES y del trabajo también institucional, de política institucional en los últimos meses. Y muéstrase que no tienes por qué competir, que tú te diriges a otra gente distinta, ¿no? Y que no es incompatible pues un discurso más tradicional de la izquierda con el intento de apostar por políticas de cambio que utilicen otra manera de explicar los problemas y que pensamos que, ¿no? Que les sigue siendo útil el eje izquierda-derecha para explicar algunas cosas, pero no todo. Y que no haya sentido así por parte de la población, incluso en un escenario como el asturiano, donde está claramente basculado dentro de ese eje hacia la izquierda, porque el Partido Socialista, basta ver el discurso que tiene, como cada vez que lleguen las elecciones, fala de la izquierda, somos la izquierda, ¿no? Y luego pasen y, por supuesto, olvídense de ello, ¿no? Pero en Asturias eso está muy, muy arraigado y tiene mucho regaño y hay que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, demostramos que ya era posible cambiar esos ejes. Y luego la realidad local, pues, es muy, muy asimétrica y pasaron cosas históricas, ¿no? Como el que la capital
hubieu pues, cambiar ademanes, donde una candidatura como Somos hubieu pudiese casi hasta el último momento, como vosotros pudisteis seguir na investidura, pudo haber sido Ana Taboada la nuestra Ada Colau, y en otro sitio donde gobernaba desde casi 30 años, ¿no?, el Partido Socialista, y que perdió alcaldías como la de Cuideiru, o donde Ivies, por ejemplo, encontramos una candidatura como Nos Ivies que podía haber sido... O sea, que fue un momento convulso donde mantuviéronse ciertas inercias. El bipartidismo nunca, de un día para otro, hay simplemente breches que se pueden aprovechar y no, pero que ahí donde hay política, donde hay alternativa y voluntad política de cambiarlo, ya es posible hacerlo. Y donde no, pues hay los que siguen apostando a sostenerlo, ¿no? En régimen, y se funciona un poco como proyecto subalterno de ese bipartidismo. Claro, ahí queríamos llegar, llega ese resultado, entonces, ¿sabes? La prensa, entamamos, si sumen estos con estos, estos con estos, esto con lo otro, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso que Podemos alcuéntrase o xúntase, aconsella con Izquierdas Unidas y propone una cuestión que quiero que nos contes dentro de lo que se pueda contar, qué es lo que pasa con Izquierdas Unidas cuando después, digamos que Asturias fue de las últimas comunidades autónomas que tiene presidente porque tuvo que darse una vuelta, otra vuelta. ¿Qué es lo que pasa ahí, Emilio? O sea, cuando ese resultado, ¿qué es lo que piensa Podemos? ¿Qué es lo que fai Podemos? ¿Y qué es la respuesta que recibe Podemos? Dos cosines que son tres muy importantes para situar este alderic. Primera cuestión, que hay una reflexión muy importante en política. La política non é aritmética, non son 2 más 2 igual a 4. La política é construcción, articulación de sujetos que tiene más que ver con la álgebra. El álgebra é x más y igual a z, y x más y van a ir cambiando en función de cómo vaya moviéndose la película. Nos demostramos que ya era posible non disputar el terreno electoral a otras fuerzas con las que podrían constituirse un bloque de cambio en Asturias, como ya era el caso de toda la simpatía que puede haber alrededor de lo que pueda representar para mucha gente Izquierdas Unidas, y demostramos, como decía antes, que entre los dos sumábamos 14. Y era por primera vez, históricamente, podíamos plantar cara al bipartidismo, sumar más que el Partido Popular y las políticas de Rajoy, y sumar lo mismo que el Partido Socialista. Y al canto un duro no algamamos el 10º diputado o diputada que hubiese supuesto que pasábamos por delante del Partido Socialista. Ante ese escenario, lo que uno podía pensar y era que, bueno, hay que plantar cara, hay que plantar una alternativa, hay que construir un bloque de cambio que va mucho más allá de las instituciones. Y esta ya era nuestra apuesta desde el entamo, así lo explicamos en la campaña electoral. Pero ahí encontrámonos que hay otra folla de ruta por parte de Gaspar Llamazares. En nuestras reuniones, en nuestros contactos, propusimos siempre que fuesen públicos. El de Izquierda Unida está grabado en vídeo, las otras formaciones políticas no quisieron, entonces hicimos contactos más breves, con lo cual está ahí lo que nosotros proponemos, puede verlo cualquiera. Proponemos, y este es el segundo elemento, en Asturias tenemos una ley del presidente que é tercermundista, non podemos votar non. Uno de los incumplimientos de la pasada legislatura y de los acuerdos con Izquierda Unida y con UPyD era cambiar la ley electoral. Esto no fue modificado, la ley del presidente no fue cambiada, non foi mudada, e por tanto non se podía votar non, como pasaba, por exemplo, en Andalucía. Isto que fai? Na primeira votación, quien non tenga la mayoría absoluta non se proclama presidente, e por tanto teníamos la siguiente posibilidad: presentar un candidato que podía haber sido perfectamente el candidato de Izquierda Unida. Nosotros no poníamos sobre la mesa el nombre, poníamos sobre la mesa la idea de constituir un bloque de cambio que tratase de tú a tú al Partido Socialista y realmente forzase un cambio, un giro de 180 grados, muchas políticas que nos estaban preocupando. Perdona, Emilio, decísnos, para esclarecer y continúes, decís que no puedes votar, no, quiero decirte que cuando se presenta un candidato puedes votar sí o abstenete. O abstenete. Ah, bien, continúa. Proponíais eso que decís, un candidato que podía ser de Izquierdas Unidas. Podía haber sido perfectamente Gaspar Llamazares. Al final nosotros nos vemos que ponemos sobre la mesa
les coincidencias programáticas para seguir una discusión. Izquierda Unida non agarra ese guante, non quiere seguir la discusión en clave programática porque ponen la idea de que non quieren un gobierno precario, porque tratar de gobernar con 14 y una cosa muy... bueno, pone sobre la mesa varias cuestiones, ¿no? Ellos quieren un frente amplio de la izquierda con el Partido Socialista y nosotros lo que queremos es un bloque de cambio. Y el cambio non puede ir con el Partido Socialista que non é capaz de falar claramente, nítidamente de corrupción. Entonces, llegamos a la siguiente posibilidad, que es presentarse Partido Socialista, que tiene 14, Partido Popular, que tiene 11, y Podemos y Izquierda Unida, cargábamos 14 entre los dos. Con estas cifras sobre la mesa, solo pasen a segunda vuelta Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista. Queda excluido automáticamente el Partido Popular. Con lo cual, quites el primer elemento que utilizó históricamente el Partido Socialista, que es la amenaza de la derechona, ¿no? Que nosotros queríamos poner sobre la mesa que esto de la derecha ya era una excusa para aplicar las políticas de Rajoy, con mano izquierda agarres el violín, pero toqueslo con la derecha. Pues esto es exactamente lo que viene haciendo el Partido Socialista y queríamos desmontar esta mentira. Queríamos que pasasen PSOE y Podemos. Y de ahí íbamos a ver si éramos capaces o no de llevar adelante un cambio fondero de las políticas de este país, no solamente investir a un presidente o una presidenta. Estamos hablando de 4 años que sienten las bases para un cambio fondero en Asturias que está viviendo una situación muy complicada. Las últimas encuestas de la EPA muestran que a pesar incluso de las políticas de precarización que están maquillando las cifras de paro del Estado español, en Asturias esto no furula y seguimos teniendo pérdida de población activa. ¿Qué es lo que nos encontramos? Con una apuesta por parte de Gaspar Llamazares de querer formar un bloque con el Partido Socialista. Y nosotros decimos claramente aquí dos cosas. Si yo quiero gobernar en Asturias, diríjome directamente al Partido Socialista y decimos PSOE, Podemos, 23, mayoría absoluta. Para gobernar, directamente, si yo lo que quisiera era agarrar consellerías o agarrar sillones, no necesitaba de otro interlocutor. Si nos dirigimos a Izquierda Unida, y es porque valoramos la aportación que puedan hacer no solamente los parlamentarios, sino lo que representa socialmente las simpatías, el caudal de simpatía al rodio de Izquierda Unida. Izquierda Unida Podemos, y 14, y eso es bloque de cambio que se enfrenta a las políticas que el PSOE no podía mirar para otro lado. Y encontrámonos con que pues, Llamazares lanza una consulta dentro de la su militancia, non sabemos las cifras de participación, non se dan a conocer, pero en todo caso la militancia de Izquierda Unida, a la que nosotros valoramos mucho, vota que haya abstención, primera vuelta entonces al segundo voto y abstención de Izquierda Unida y pasen entonces PSOE y PP. Claro. Y a partir de ahí retoma Izquierda Unida un discurso de ahí que para la derecha. Entonces nosotros decimos, espera, ¿por qué no paramos dende lentamo a la derecha, dando paso? Entonces los únicos que pararon fue a Podemos, y a segunda y a tercera vuelta van simplemente PP y PSOE. Este y el escenario con nosotros, y que demuestra que la unidad popular, la construcción de un bloque de cambio no es tan sencillo como sumar diputados, sino que son fuerzas sociales las que están, y por eso no perdimos ni un solo minuto. Al mismo tiempo que teníamos reuniones con las distintas formaciones políticas, teníamos encuentros con la sociedad civil. Dijimos, no vamos nada más vivos que para pedimos el voto. Queremos gente que impulse un cambio, y ese cambio no solo va a venir de los 9 diputados que estamos de Podemos, tiene que ser mucha más gente, y esto va a ser una pelea a largo plazo también. Conseguimos y ganamos algunas victorias y otras pues están por venir. Y aparte después, Emilio, los nervios que la prensa empiecen a poner, bueno, ya que Podemos igual disebra el voto entre unos pocos al PP para que fuercense otras elecciones. Al final, bueno, fue una abstención y todo eso, y bueno, sal Javier Fernández presidente, que sabes que la cara y el reflejo del alma, incluso en el sexto de él, cuando vos dais lo de abstención, parece que descansó, ¿no? Porque hasta el último momento tenían ese miedo de que planteóse esa posibilidad de votar unos a Mercedes Fernández y otros a abstenerse para forzar unas elecciones. ¿Planteóse en ese momento? Nosotros estivo, y esto es lo que explicamos desde el entamo, non íbamos a permitir que se aplicasen las políticas de Rajoy directamente por Partido Popular, y non queríamos que lo hiciese un alumno aventaxado como ya era Javier Fernández hasta el momento. Vamos a hacer todo lo posible para que non lo tenga fácil.
Encontrámonos con que Izquierda Unida, que nos había demandado un amplio acuerdo de la izquierda con unas bases programáticas muy discutidas, pero que con nosotros nos discutió, presenta un documento firmado con la FSA y que somete a votación a los militantes. Para nos encontramos en ese documento 2/3 de cosas que ya están en el programa del PSOE, con lo cual no hay un mérito de acuerdo de investidura. Decía uno, oye, te vas a cumplir con tu propio programa porque esto es ridículo. Y 1/3 en el que encontramos los mismos incumplimientos que en la legislatura pasada. Y entonces sorpréndenos el ver que aparecen cosas del programa de Podemos, eso valoramoslo positivamente, ¿no? Rescate ciudadano, por ejemplo, pero decimos claramente que no es lo mismo una pastilla de creen que un caldo de pollo, que si garren no llega simplemente la etiqueta o el nombre de lo que nosotros ponemos, sino los mecanismos para garantizar que esas políticas llévense adelante. Y para nosotros, además de eso, de que no es simplemente decir que vas a meter más perras para el salario social, y que tienes que explicar de dónde tienen que salir y qué procedimiento de emergencia va a hacer, por ejemplo, que se pague primero el salario social a la gente que los gastos protocolarios. Nosotros pusimos mecanismos, no solamente decimos en qué se tenían que gastar las perras y qué políticas había que aplicar, sino qué políticas eran necesarias dentro de la institución para hacer lo posible, para agilizar estos trámites. Y hay una segunda parte, que es de dónde saque las perras. Y esto requiere hacer frente a la corrupción, no vale simplemente decir vamos a abrir una comisión con Musel. La comisión del Musel bloqueó la legislatura pasada el propio Partido Socialista. Nos ya llevamos a la Audiencia Nacional ese caso. El caso del Musel ya está en los tribunales. Ahora no hay un problema queremos hablar de los fondos mineros, queremos hablar de los sobrecostes de Luca. Tiene que haber responsabilidades políticas, porque si los mismos que nos llevaron a marafundiar tantas cantidades de perres van a seguir nuestros puestos de responsabilidad, vamos a encontrarnos dentro de poco con los mismos problemas. Vamos a encontrarnos con que de aquí a las generales van a haberles ofertas de otoño, ¿no? Del rescate ciudadano, de la nueva política, van a salir hasta diciendo si se puede los candidatos del PSOE, pero pasar las elecciones vamos a encontrarnos exactamente con el mismo escenario. Y esto es lo que nosotros queríamos. Nosotros tenemos una visión de país para Asturias y una visión a largo plazo. No nos va a hablar de investidura, nosotros queríamos hablar realmente de todos los 4 años de lo que nos esperaba y teníamos por delante. Y desgraciadamente encontrámonos con un acuerdo de mínimos insuficiente y que no era serio, que no justificaba ni mucho menos la investidura. Porque entonces nosotros falamos de tienes dos opciones y nosotros, como responsables políticos de Podemos y de los 100.000 votos que nos avalaron, tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa todas las herramientas para llevar adelante las nuestras propuestas y les de la ciudadanía, les propuestas sentidas, no las propuestas ideológicas de que tengo un programa y entonces a macha martillo tengo que llevar ese programa, no, son propuestas de sentido común. Y por tanto tienes que poner todas las herramientas. ¿Significa que tú vas a tener que usar esto? No, pero es claro que en la legislatura vas a tener dos posibilidades, o gobernar con el Partido Popular o gobernar tomando en cuenta las propuestas de Podemos. Los 5 votos de Izquierda Unida no dan gobernabilidad, pueden ser coartada, puede ser una manera de tunear al gobierno de Javier Fernández, pero no va a ser esa la garantía de cumplimiento de acuerdos, ni va a ser garantía de giro, y vimoslo de giro en las políticas, vimoslo en los nombramientos, ¿no? del gobierno. Entonces, encontrámonos con una situación en la que, por supuesto, pusimos esta propuesta sobre la mesa de discutir, podíamos hacerlo y decir claramente, yo puedo meter 5 votos, no para que salga Mercedes Fernández, sino para demostrarle al Partido Socialista que no se va a poder seguir gobernando como hasta ahora, que se tienen que acostumbrar a que tienen 14, no 26. Y también era una manera de preparar a la sociedad y preparar a la gente a que en el día de la marmota en la que se constituyó la Junta General, la vida política en Asturias, tiene que acabarse. Los mismos presidentes, los mismos acuerdos, los mismos socios débiles, las mismas propuestas que va 4 años, y no estamos aquí no para hacer de palmeros de esta política. Y queríamos meter un poco de emoción al asunto y demostrar que no estamos aquí y que va a haber momentos en los que se tomen decisiones no previstas y que van a tener que poder explicarse, pero a posteriori. Mucha gente podía decir, no, pero que faen votando a la derecha, otra gente decía que yo era valiente y que era una manera de plantear cara al Partido Socialista, que habían entendido perfectamente que no se trataba de que gobernase Mercedes Fernández, sino de decir que las cosas no podían seguir como estaban furulando hasta ahora.
al final pareciónos que la postura más interesante era la abstención por una razón muy sencilla, que sabíamos que enfrente teníamos un interlocutor con una salida fácil, que ya era el acuerdo con Izquierda Unida, que non iba a discutir con seriedad y, por tanto, frente a un interlocutor perezoso, val más non perder el tiempo y ponerte en clave propositiva de las instituciones. Llevamos mucho tiempo falando y aparte, bueno, esto vamos a tener que quedar otro día a seguir porque teníamos muchos temas enriba de la mesa, pero queríamos rematar con dos temas para seguir afondando, porque vienen las generales, vamos a tener tiempo a seguir falando o bien contigo o bien con más gente de Podemos, porque está la cosa revueltuca, pero para pesar ese tema y después cuando nos encontremos en otra ocasión falar de otros temas. Después, Emilio, llega el tema del esperres, la xente está con les uñas sacaes y Podemos propón todo este tema de diputados en unas villas. ¿Qué nos puedes contar? La xente sabes que es muy sensible a ese tema y resulta que Podemos propone una cosa pero el resto ponese de acuerdo. Bueno, los comentarios de toda la xente en lo que lle la prensa, las noticias, en general foi descomanada, ¿no? Decían que vos que era maquillase, los otros que vaya cara que tenían. Bueno, ¿qué pasó con eso del esperes que la xente está tan sensible? Pasó lo que habíamos explicado en campaña, que el Parlamento asturiano non iba a quedar separado en izquierda-derecha, disebrado izquierda-derecha, iba a quedar disebrado entre quienes estaban dispuestos a hacer un esfuerzo y mostrar una conducta ejemplar de cara a la ciudadanía y vincular los sus salarios al salario mínimo interprofesional y quienes no. Y esta ya era la separación que íbamos a ver, porque nos decíamoslo claramente, si 3 salarios mínimos son insuficientes, ya porque ya de por sí el salario mínimo ya es insuficiente. Y tú como político, como representante institucional, la tu responsabilidad es mejorar la calidad de vida de la gente. Y los mismos que falen de cobrar por objetivos, de que la función pública es ineficiente, estos liberales que para todo lo demás falen de mercado y de resultados, como si tuviésemos una empresa, llega el momento de cobrar y son tan funcionarios como el resto. Entonces ahí encontramos que izquierda y derecha, las etiquetas valen para poco. Unos dicen que hay que mantener los salarios, que en el caso, por ejemplo, de un portavoz, a mí corresponderían 4.500 euros. Y Podemos lo que fixa allí es decir, no, 3 salarios mínimos interprofesionales netos, que ya está bien. Estamos hablando de 1.950 euros netos. Netos, y un sueldo curioso. Sí. Y un sueldo curioso. Sí, que no mucha gente... A ver, hay que ser consciente que no mucha gente en Asturias, con el paro que tenemos, les encuestas que decían... 2/3 claro, de la población está cobrando menos de 1.000 euros. ¿Cómo puedes salir públicamente a decir que no es digno? Pues lo que tienes que hacer es trabajar para subir el salario mínimo de todo el mundo, entonces el tuyo también subirá. No nos notamos simplemente por hacer que la gente, los representantes institucionales tienen que cobrar como corresponde a las sus responsabilidades, a las sus escalas si la comparamos, por ejemplo, con la administración pública. Y para nosotros no tienen que haber más privilegios por estar en la Junta General que por estar trabajando en otro ámbito comparatible que el de la administración pública. Ese ya era uno de los temas. Y el otro tema ya era el de los asesores, que también para esto corrieron, porque estamos hablando de que todo esto discutióse a las pocas horas de agarrar el puesto en la Junta General, después de la investidura por la tarde. Eso, sí, lo primero de lo que quieren falar es de los salarios y de la contratación de lo que ellos llaman eventuales, que no son tales, porque son los asesores que lleven toda la vida trabajando aquí, la mayor parte de ellos. Entonces, esta gente que no puede esperar ni 24 horas, porque dicen que hay una manera de introducir la precariedad y la incertidumbre. Claro, pero es la incertidumbre y estar contratado por días o por horas, como la mayor parte de la población, y de esto es lo primero que falen. Nos decimos, puede llegarse a un acuerdo provisional, mantener lo que hay, y luego ya lo discutimos 1 mes o 2 meses, así nadie queda sin garrar les perres, nadie queda colgado en el su trabajo, pero de esto hay que falar seriamente, porque de esto no es lo primero de lo que se tiene que falar. Insistieron en que se falase de esto, pues dijimos, la nuestra propuesta es la siguiente: hay que mancomunar los recursos. Se puede reducir el gasto que supone la Xunta sin reducir la capacidad de control del Ejecutivo, porque el Parlamento, no olvidemos que está como espacio de debate de alderique de las políticas públicas, pero también de control del Ejecutivo. Y no puede haber un Parlamento que no sea fuerte si quieres controlar y fiscalizar a un Ejecutivo que dio buenas pruebas de su capacidad de maravillar los perros de los y les asturianes. En ese sentido, lo que proponemos es que los asesores sean mancomunados. ¿Esto qué significa? Que si hay auxiliares administrativos de la función pública por mérito y concurso que pueden hacer el trabajo, mejor que sea uno designado por el partido para acabar haciendo trabajo para el partido. Yo quiero que trabajen para el Parlamento. Y esto supone que, por ejemplo, el letrón mayor, en vez de tener 2 o 3 auxiliares, tenga 5 y haga el trabajo para todos los grupos, porque estamos hablando de un trabajo que vale para todo el mundo.
A esto pónese, porque evidentemente es muy jugoso el contratar más asesores y mantener la asignación parlamentaria, que es lo que nosotros decíamos que se podía hacer un uso más eficiente, a más de la posibilidad de reducirlo. Nunca quisieron discutirlo y mantenerse en los mismos salarios de un parlamentario que pueden llegar a ser más de 3.500. Esto si no hablamos ya de dietes y otro tipo de complementos, ¿no? Que son cifras muy importantes, y ni oír hablar de vincular al salario mínimo profesional, de vivir y acercarse a la realidad de la gente. Y para nosotros, el que no vive y conozca las dificultades de la ciudadanía difícilmente va a poder, al contrario, y tener esa oportunidad de resolverlo. Sí, vive en una burbulla esa castra, ¿no? Que vive con los pies un poco por arriba. Quédanos un minutín, Emilio, ya digo que tenemos que falar, porque ya é tan interesante, eran tantas cosas que teníamos que falar, pero ya falaremos bien les generales. Nas Villa, un minutín, agora mismo, con presidente, con todos os conselleros novos e tal, futuro, así nun minutín, que é lo que va a facer Podemos agora? A lo largo destos 4 años, que ahora isto ya non se va a poder camudar. Lo que va a hacer Podemos es, d'un lado, continuar con el trabajo de amalgamar fuerzas dentro y fuera del campo institucional, trabajar y colaborar con los municipios, con otras fuerzas políticas, siempre y cuando tengan por labor de introducir cambios reales en la política. Nosotros vamos a poner arriba de la mesa propuestas que van dirigidas a mejorar la situación real de la población. Vamos a hacer una labor de control y de fiscalización, claro está, de las políticas del Partido Socialista, que va a tener que entenderse con las fuerzas que quieran apostar por cambio, una negociación, por ejemplo, de los presupuestos finales, que son determinantes. Ahí no va a haber otra que o llegar a acuerdos con Podemos o volver a pactar con el Partido Popular. De nueves, izquierda-derecha vive de poco. Si el PSOE acuerda los presupuestos con el PP, o si Izquierda Unida vota en el municipio de Ubieu por subirse los sueldos con el Partido Popular. Ahí es donde se ve claramente qué es lo de la izquierda y qué es lo de la derecha. Ese es el escenario que nos vamos a encontrar, y veremos también la influencia que tiene lo que pasa en los generales, que de alguna manera va a influir lógicamente en el sentimiento, ¿no? Las ganas que va a poner la gente a lo que tenemos por delante, ¿no? Pero este es un trabajo ya más fondero, y donde vamos a darle la oportunidad a mucha gente a entrar aquí, a abrir las puertas de estas instituciones y poco a poco pues sentirlo un poco más propio, ¿no? Pues acabóse el tiempo, Emilio. Damoste les gracias por dar con nos este tiempo tan fondero, charrar de lo que foi toda esta situación. Teníamos interés en facelo, como decíamos, outro xeito de facer entrevistas máis largas, con máis elementos en riba na mesa. Lo que sí que donos entrugues que nos mandó la xente, outros temas que tenemos aí, como lo del asturiano, como lo de nosotras, todo ese tema. Pero bueno, ya lo trataremos con tiempo, bien en generales, bien contigo, bien con otros diputados de Podemos, con xente de Podemos en general, porque préstanos que la xente te ha informada aquí a través de Aldrique Asturias. Muchísimas gracias, mucha puxo para seguir con este trabajo, y vamos a ver cómo surden los acontecimientos. Gracias, Emilio. Muchas gracias.